Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fran Orlando Reynoso Montes de Oca. El tema de la exposición es sustentar el proyecto y a continuación el tema de investigación. Corrosión de las estructuras metálicas de concreto del puerto de Manta de Manabí. La pregunta de investigación. Medir el nivel de corrosión en las diferentes estructuras metálicas y de concreto en el puerto de Manta y sus problemáticas al puerto. Para ello voy a empezar hablando sobre qué es la corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un metal a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. ¿Por qué se produce este fenómeno llamado corrosión? Es un fenómeno electroquímico provocado por un flujo masivo generado por las diferentes químicas entre las piezas implacadas. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una especie química se ceden y se migran electrones hacia otra especie. Se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo y se verifica la oxidación y que aquella que los recibe se comporta como un cátodo y se verifica la reducción. Los tipos de corrosión, la atmosférica. Este tipo de deterioro es la que produce mayor cantidad de daños y en mayor proporción. Se refiere al efecto de los agentes corrosivos presentes en la atmósfera, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y los compuestos de azufre y cloro. La gravedad de este tipo de corrosión está directamente relacionada con la cantidad de vapor de agua, compuestos de azufre y cloro presentes en el aire. La galvínica. Este tipo de deterioro es uno de los más comunes y tiene lugar cuando dos metales diferentes se unen electroquímicamente en presencia de un electrolito, como el agua salada del mar. El resultado es una transferencia eléctrica de partículas de un material a otro. De este modo, cuando dos o más diferentes tipos de metal entran en contacto en presencia de un electrolito, se forma una celda galvínica, ya que estos metales cuentan con diferentes potenciales de reducción. Además, existen muchos otros tipos de corrosión galvínica causados por materiales de diferente composición, celdas de composición. También se llama un ataque de depósito o corrosión de grietas. Se producen pequeñas cavidades formadas por el contacto entre una pieza de metal igual o diferente a la primera, o un elemento no metálico. Se refiere a la tendencia de la corrosión a acumularse más rápidamente en las grietas e indaculadas de una construcción o un vehículo o juntas estructurales. Corrosión por tensión dinámica. También se conoce como celdas de esfuerzo, excepto las tensiones son cíclicas. La carga y descarga repetitiva generalmente causada por una aceleración en el proceso de corrosión. Las tensiones pueden ser el resultado de las cargas de agrietamiento debido a las concentraciones de tensiones o pueden ser esas provocadas por el tipo de tensión residuales o de montaje desde la fabricación. Las tensiones residuales se pueden reducir mediante un templado. A continuación, la problemática. Sin duda alguna, la corrosión es una problemática incalculable para el puerto de Manta, debido a que presenta estructuras metálicas y estructuras de concreto. Tanto las estructuras metálicas y de concreto tienen un tiempo de vida. Después de este tiempo vienen a corroerse o a deteriorarse, causando daños materiales, económicos, y en los peores casos pueden causar pérdidas de vidas cuando no se toman las debidas medidas de cuidado sobre las estructuras afectadas por la corrosión. Justificación del problema. Es importante determinar el grado de corrosión en una estructura metálica y de concreto, ya que este mismo puede afectar en diversas funciones de la estructura misma y causar pérdidas materiales y pérdidas de vida en los peores casos. También saber el índice de corrosión en las estructuras para saber qué reparos o mantenimientos se debe hacer en las áreas afectadas del puerto de Manta. A continuación, la hipótesis. Se cree que el puerto de Manta, Manabí, Ecuador, de estructuras metálicas y de concreto tienen un nivel alto de corrosión por la salinidad del agua y por sus aguas oleosas que tienen índices altos en aceites, azufres, cloros, entre otros. El objetivo general, evaluar el nivel de corrosión que presentan las estructuras metálicas y de concreto en el puerto de Manta, Manabí, Ecuador, y determinar las problemáticas que pueden causar al puerto de Manta.
Los objetivos específicos. Comprender los diferentes tipos de corrosión que puede tener una estructura metálica y de concreto. Obtener conclusiones respecto al nivel de corrosión que puede existir en las estructuras metálicas y de concreto en el puerto de Manta. A continuación, la metodología o materiales y métodos. Es una exploración. En esta exploración se usó la investigación científica, experimental y observatoria. La investigación se enfoca en el espacio estructural del puerto de Manta, tomando en cuenta las estructuras metálicas y las estructuras de concreto, en el cual se medirá el nivel de corrosión que tienen estas estructuras y qué problemática está el puerto de Manta. Se aplicó el método deductivo, ya que tenemos en cuenta la mayoría de las estructuras metálicas y estructuras de concreto, con lo que se podrá llegar a un resultado y una conclusión concreta. Se tomó como universo el puerto de Manta, el cual está compuesto por embarcaciones, zona terrestre, zona de anclaje, zona de enlace y estructuras metálicas y de concreto. Se toma como muestra principal las estructuras metálicas y las estructuras de concreto del puerto de Manta, ubicados en las zonas terrestres, en las de embarcaciones y en la zona de anclaje, eh, para determinar sus niveles de corrosión y sus problemáticas. Se toma en cuenta las características estructurales metálicas porque están compuestas en su mayoría de acero, hierro, cobre, titanio, entre otros metales. También se consideran las características de estructuras de concreto porque tienden a tener un proceso corrosivo en el cual se puede medir. Para ello, para los materiales o métodos de investigación, se utiliza el método de la detección de corrosión a una capa. Esta es una situación más fácil de detectar el nivel de corrosión. Cuando solo hay una capa, es posible realizar inspecciones de alta sensibilidad con porcentajes tan bajos de hasta el 1% de pérdida que se pueden ver visualizados en la pantalla. Sin embargo, al utilizar una ganancia alta, es posible visualizar otras variaciones, tales como la conductividad e incluso la laminación de las chapas de aluminio. A pesar que estas son representadas frecuentemente como cambios muy lentos, la frecuencia no es crítica, pero es una práctica usual ajustarla a una profundidad estándar de penetración. También se usó el método de penetración limitada. Este método se basa en la eliminación de penetración para la primera capa solamente, lo que evita la confusión con respecto a las indicaciones del espacio de aire. Sin embargo, la primera limitación de este método es la baja densidad de los corrientes de Foucault convencionales hacia el extremo de la primera capa, lo que proporciona una sensibilidad baja para la corrosión por debajo del 10%. Los niveles de corrosión sobre este valor son conspicuos. También se usa el método de frecuencia dual. Para efectuar esta inspección es necesario contar con un equipo de frecuencia dual y una sonda que presenta un amplio rango de frecuencia. El método de frecuencia dual usa dos frecuencias separadas para omitir la señal del espacio del aire. La segunda frecuencia, que normalmente es el doble de la frecuencia primaria de inspección, sigue proporcionando la penetración suficiente para inspeccionar ambas capas. Además del estándar de referencia del tipo convencional, un espacio de aire variable es necesario para la calibración. Las hojas de papel pueden ser una buena opción para determinar el grado de corrosividad en esta frecuencia. Método de frecuencia variable. Este método es usado solamente para medir el nivel de corrosión. La detección se efectúa primero con una frecuencia capaz de penetrar dos o más capas bajo inspección. Para realizar una operación es mejor agregar sus espesores juntos y usar la profundidad estándar de penetración. Sin ninguna señal detectada es rechazada, la estructura es considerada correcta. Cuando se identifica un área sospechosa, el peor punto es marcado cuidadosamente en la superficie para luego hacer inspeccionar en función del punto correcto conocido, que es empleado como el punto cero. A continuación, voy a dar unos breves resultados de la investigación. Según la norma internacional ISO WD 9223, para clasificar una atmósfera según su nivel de corrosividad, hay que exponer a la intemperie de placas planas o espirales. Los metales cobre, aluminio, zinc y acero bajo el carbono para determinar su velocidad de corrosivo. Las muestras en las estructuras metálicas del puerto de Manta mostraron un alto nivel de corrosividad y las estructuras de concreto muestran un bajo nivel de corrosión. Conclusión.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio obtenido aplicando las normas internacionales ISO 9223, 9224, 9225 y 9226 en la ASTM G50 y otras normas internacionales, se llegó a la conclusión que a continuación se detallan respecto a la corrosividad de la atmósfera sobre los metales cobre, aluminio, zinc y acero y bajo el carbono que están estructuradas las estructuras metálicas del puerto de Manta. Los datos de velocidades de corrosión para las placas de espirales de cobre indican que la atmósfera costera del puerto de Manta, desde 0 hasta 20 kilómetros, le corresponde una categoría de corrosividad mayor al C5, superior a muy alta corrosividad, de acuerdo a la categorización de atmósfera de la norma internacional ISO 9223. Gracias.